Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy pues tenemos el honor de iniciar nuestra serie de entrevistas, LATAM Business Insights. Y bueno, nos vamos a servir con la cuchara grande con un extraordinario ejecutivo, líder estratégico de negocios, mi amigo y colega José Ignacio Sordo, mejor conocido como Nacho Sordo. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días a todo el mundo. Quería hablar de un tema muy relevante relacionado con la transformación digital en los negocios de Latinoamérica. Y bueno, es un tema realmente de mucha actualidad, mucha relevancia, muy importante. Todas las empresas hoy están tratando de implementar algo relacionado con este tema. Sin embargo, es un tema poco entendido y creo yo lleno de muchos mitos, ¿no? Que cuando las empresas comienzan a escuchar el tema de transformación digital, inmediatamente comienzan a pensar, bueno, tengo que digitalizar absolutamente todo y no saben ni por dónde comenzar ni realmente el scope y la envergadura que tiene. Entonces, es un tema también que podríamos estar hablando aquí un par de horas sin problema, especialmente por tu conocimiento y experiencia, pero vamos a tratar de ser bastante concretos y tal vez hacerte unas 3, 4 preguntas para que nos ayudes a entender mejor cuáles son esos retos, cuál es el concepto mismo y el scope de una transformación digital dentro de un negocio en Latinoamérica. Okay, Así es que antes de eso quisiera nada más presentar un poco las credenciales de Nacho para que la audiencia conozca el calibre de ejecutivo que tenemos acá. Pues Nacho tiene más de 30 años de experiencia liderando estrategias digitales a nivel global y trabajando básicamente en los 5 continentes. Se enfoca en el desarrollo y ejecución de estrategias, mejora de procesos, transformación digital y capacidades de servicios compartidos. Nacho es un CIO comercial de operaciones globales digitales que trabajó en Procter & Gamble y fue el catalizador en esa empresa de la integración global de datos comerciales de la empresa, siendo reconocido en años consecutivos en la lista High Tech 100 de los hispanos más influyentes en tecnología de la información en América. Además, Nacho es autor de un libro que se llama The Uncomfortable CEO, Making Information Technology Overcome Business Uncertainty, y además colaboró en el libro Leading with Strategic Thinking, Driving Strategy Through Structure and Process. Esos 2 libros los vamos a poner al final para que la gente pues los identifique y si es posible los pueda obtener, ¿no? Así es que Nacho claramente es una autoridad pues creíble, es un asesor y mentor de ejecutivos senior en la superación de esos desafíos y retos que tiene la adopción digital. Así es que, sin más, vamos a entrar al detalle entonces, Nacho, y tal vez iniciando preguntándote ¿cuál consideras que es el desafío, uno de los mayores desafíos que las empresas de hoy tienen cuando tratan de implementar este concepto de transformación digital? Bueno, yo creo que, gracias por la oportunidad, Rodolfo. A ver, yo creo que hay dos grandes desafíos que tenemos en América Latina. Uno, que realmente las empresas no pueden resolverlas solas, y otra que sí le corresponde a las empresas. Entonces, el primero que me refiero es la infraestructura tecnológica. O sea, en América Latina, la verdad, falta mucha plata para invertirse. O sea, por ejemplo, la OCDE hizo un estudio hace un año y decía que en América Latina solo faltarían $70,000 millones para cubrir la brecha digital de lo que se ve en el resto del mundo. Okay. O sea, los servicios de tecnología que existen en Asia, por ejemplo, o en Estados Unidos, pues todavía nos falta mucha capacidad en América Latina. Y eso obviamente es un inhibidor. Ahora, claro. Pero aparte de eso, el gran reto es que, digamos, eso las empresas no lo pueden resolver porque depende más bien de los gobiernos o de las compañías de infraestructura tecnológica. Pero aparte de eso, el gran reto que tenemos en América Latina es la resistencia al cambio. Okay. Algunos de nosotros, pues lo quieren hacer la antigüita. Yo tengo algunos clientes que me decían, no, pero
¿para qué necesito computadoras? Y yo decía, bueno, chico, pues tú tienes que definir qué quieres hacer con tu empresa. Pero si estás pensando en el siglo XXI, si quieres ser relevante, realmente tienes que tener una capacidad de tecnología significativa. Claro, claro. Y para la gente, digamos, que no está tan informada en el tema, si pudieras resumir en una oración, ¿qué significa transformación digital? Bueno, primero, transformación digital, el nombre significa que vas a transformar o cambiar. Ok. Cambiar tus procesos. O sea, yo voy a poner un nuevo servicio, un nuevo producto en el mercado, pues tengo que comprender lo que están pidiendo los consumidores. La forma en la que voy a... Pensemos en cualquier empresa de bienes de consumo. O sea, ¿cómo voy a entender lo que piden los consumidores? ¿Cómo voy a capturar su input y sus comentarios? Y si los consumidores quieren tener un servicio, no sé, de entrega inmediata en 24 horas, pues esas cosas va a hacer que mi empresa tenga que cambiar la forma de operar. Nuevamente, yo tengo algunos clientes, muy poquitos, pero me decían, yo no quiero vender con tarjeta de crédito. Me dice, wow, pues si no quieres vender con tarjeta de crédito, pues va a estar muy difícil que vendas en e-commerce, porque Claro. ¿cómo quieres que el cliente te pague? Claro, totalmente. Excelente. Tú que pues que sos una persona que tiene mucha experiencia en el tema, estás teniendo mucha visibilidad y relación con clientes de diferentes países y diferentes ambientes. ¿Qué has visto desde el punto de vista de ejemplos exitosos de adopción de tecnología en estas empresas o algunas lecciones o aprendizajes que se puedan extraer de estos ejemplos? Muy bien, mira, antes de contestarte la pregunta, yo quisiera preguntarle a los que nos están escuchando. O sea, si pensemos, por ejemplo, dime cuántas veces has usado hoy mismo tu teléfono, Google, Facebook, Waze, Uber, o que está muy de moda ahorita ChatGPT. Claro. Si en algunas de las preguntas me dices que lo has usado, pues es que ya como consumidor ya estás viviendo servicios que son de transformación digital. Ya. Servicios que hace 25 años no existían. Claro. Ahora, si lo ponemos nada más como punto de referencia, hace 25 años no existían y hoy son como el centro de la atención. Hay que pensar, ¿qué vamos a hacer en los siguientes 10 años? Estos mismos servicios van a cambiar otra vez. Y si te insertas en ese mundo, pues lo que hoy estás haciendo indudablemente va a volver a cambiar en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos pone en perspectiva que las cosas van a evolucionar mucho y por lo tanto yo tengo que ser relevante. Claro. Ahora, tú me preguntas, ¿cuáles son los ejemplos de éxito en América Latina? Yo creo que mucho del gran éxito de lo que se puede ver en toda América Latina, desde México hasta Argentina, son servicios que han aprovechado estas oportunidades, como por ejemplo, la cadena de suministro, o sea, servicios de mensajería o de paquetes, el mismo e-commerce que te tiene que entregar las mercancías pues en 24 horas, en 2 días máximo. Y cuando lo ves así, entonces tienes servicios de suministro con el e-commerce, pero el e-commerce también requiere una infraestructura financiera. Claro. Como decíamos hace rato, las tarjetas de crédito. Entonces, toda la industria de fintech, estos nuevos bancos que hoy en día no tienen siquiera sucursales físicas, pero que sí existen. O sea, que tú puedes manejar tus dineros sin tener un banco, ni siquiera tienes que ir al banco a sacar los trámites necesarios. Entonces, sería lo de fintech. Y la otra gran área muy interesante es todo lo que es educación superior. Hubo una época en la que tú y yo estábamos estudiando, trabajando en Procter, donde aspirábamos que si querías realmente conocer los modelos educativos más modernos, pues veías hacia el norte, decías, pues tengo que ir a estudiar a Estados Unidos. Eso ya cambió. Estados Unidos sí tiene muy buena educación, pero hay muchas universidades en América Latina
que han acotado esa brecha. Y entonces ya puedes tener el mismo servicio educativo, ya sea una maestría o las carreras que las puedes hacer en América Latina. Y mucho de eso es porque se han transformado digitalmente. Claro. ¿Sí? Ok, excelente. Yo he escuchado mucho el tema de la cultura organizacional y cómo la transformación digital debería estar embebida, digamos, inmersa dentro de esa cultura, ¿no? Háblanos un poquito de ese tema, ¿no? ¿Cómo ha impactado la transformación digital en la cultura empresarial y la forma en que estas organizaciones de alguna manera interactúan con los clientes y con los empleados? Bueno, yo creo que ese es el gran tema de la discusión de transformación digital. Como para darte una idea, 9 de cada 10 proyectos de transformación digital fallan. Y no fallan porque la tecnología que conseguiste no era la de punta, o porque no tenías la plataforma informática, o porque no tenías la misma infraestructura, como decíamos hace rato. Simplemente falla porque asumes que la tecnología solita va a ser el cambio. Y eso no es cierto. Claro. Entonces, mi gran recomendación, de hecho, tenemos un documento sencillo que al final vas a contarle a la gente, pero mi gran recomendación es que le pongan mucho más atención al impacto cultural, a cómo hacer la gestión del cambio. Okay. Eso es lo que hace que los proyectos fallan. O sea, cuando pensamos que las computadoras van a automatizar los procesos solitas, no. Tienes que trabajar en la gente. La gente, si no comprende cuál es el objetivo de ese beneficio, literalmente, y no de mala fe, pero van a boicotear el proyecto. Claro, y ese es un compromiso desde el liderazgo de la organización hacia abajo, ¿no? O sea, debe haber no solo compromiso, sino que los recursos y la inversión necesaria para poder gestionar ese cambio, ¿no? Claro, sí. De hecho, tú y yo hablábamos hace quizá 10 años de lo que veíamos como las tendencias de aquellos factores que hacían que los latinoamericanos y iberoamericanos éramos muy exitosos en el mundo. Y hace 10 años les decíamos que eran las 4 Fs. Esas 4 Fs de hace 10 años siguen siendo las mismas 4 Fs, pero hoy en día están más en boga. Y me gustaría explicarlo brevemente. Son 4 Fs, principalmente porque en inglés la traducción es más literal, pero haciendo la traducción correcta, la primera F es el foco. O sea, los latinoamericanos, cuando decimos hacer algo, como que ponemos el ojo como si fuera un láser y nos enfocamos en lo que queremos hacer. Entonces, el primero es el foco. La segunda F es forzar que las cosas sucedan. A diferencia de que en algunas otras comunidades todo es por consenso. Y entonces no forzas a nadie, todos tienen que estar convencidos. Y ese convencimiento te lleva 10 años. Claro. Porque la mitad de la organización no está convencida, entonces sigues en el proceso de convencerlos. En América Latina somos un poquito más duros. O sea, yo te diría, Rodolfo, ya lo hemos hablado 5 veces. Ahorita lo decidimos y lo vamos a hacer, ¿ok? Ese es el tipo de forzar. Entonces, nos enfocamos, forzamos que se tomen las decisiones o que las cosas sucedan. La tercera F, que me gusta mucho, es como tener una especie de bolita de cristal que predice el futuro. En inglés se le diría foresight. En español podrías decir futuro o futurear. Claro. O sea, como que ese sexto sentido de los latinoamericanos que decimos, esto no me huele a que está bien. O sea, yo creo que va a pasar otra cosa. Tenemos que usar intuición. Sería el futurear. Y la cuarta F, que a mí en lo personal es la que más me gusta, es la frugalidad. Y frugalidad no quiere decir hacer las cosas corrientes. Quiere decir hacer las cosas con el mínimo cantidad de recursos utilizados. Ok. O sea, si yo tengo que hacer un proyecto y puedo prescindir de 10 vehículos y lo puedo con 2 vehículos, pues es frugal. Claro. Esas 4 Fs, si las comparáramos estratégicamente contra los amigos que están en Estados Unidos o el mismo Europa,
nos da una ventaja competitiva. Ok. Pues lo hacemos rápido, lo hacemos fácil, tenemos la intuición y lo hacemos a una estructura financiera muy frugal, muy apetecible. Excelente. Excelente perspectiva, Nacho. La verdad, muy interesante. Y para finalizar, quería preguntarte, ya mirando desde el punto de vista de oportunidad de negocio, ¿cuáles crees que son esas áreas de oportunidad que hoy estás viendo, que de alguna manera hablaste un poquito, para la transformación digital que deberíamos estar experimentando hoy y el futuro? Porque lo que hemos visto es simplemente un pedacito de lo que probablemente tiene como potencial, ¿no? Así es que no estoy pidiendo de que haga futurología, pero ¿cuáles crees tú que es donde están las áreas de mayor oportunidad para manejar? Ok. Mira, la primera de oportunidad, la mencionamos hace ratito, es considerar que la tecnología no es todo. O sea, que tienes que enfocarte mucho en la organización. Todo lo que es la gestión de cambio o el impacto cultural de tu organización. Por ejemplo, el mejor caso de esta gestión de cambio, impacto cultural, lo vivimos cuando vivimos la pandemia. De hecho, de broma decían que el mejor transformador digital del mundo fue el COVID, porque entonces sí obligó a las empresas a trabajar de manera remota. Claro, claro. Antes del COVID, muchas empresas en América Latina decían, no, yo no puedo prescindir que mis empleados no vengan a trabajar todos los días. ¿Y qué crees? Sí encontraron una forma de prescindir. Exacto. Entonces, lo primero es el cambio cultural. Esa es una cosa que falta mucho por entender y manejar bien. Ahora, en el estrato, digamos, de procesos o de tecnología, indudablemente la tecnología está avanzando muy rápido. Entonces, y lo hemos visto en las noticias este último año, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es un área de expansión vertiginosa. Claro. Inteligencia artificial, eso lo puedes secundar con lo de cybersecurity, o sea, el manejo de protegerte de que nadie vaya a vulnerar tus activos, tener cuidado que eso esté bien protegido o blindado. Y luego, ¿cómo puedes encontrar formas de ser más eficiente digitalizando procesos o eliminando procesos que antes son muy burocráticos? Esa sería, yo creo que la tendencia importante. Ahora, te podría contar un ejemplo interesante, porque yo creo que muchos de tus escuchas que están en estos blogs lo están haciendo hoy en día, y aquí yo les propondría como un cambio de paradigma. Hoy en día, en el siglo XXI, cuando hablamos de transformación digital, la cantidad de datos disponibles o habilitados en las empresas es inmenso. O sea, son miles y miles y miles de renglones y de columnas y de páginas de datos, muchos datos. Y entonces lo que se ha hecho en las empresas es, ya se dieron cuenta todos que no podemos gestionar el negocio con hojitas de Excel o con reportitos. Entonces lo que ha tomado mucha prevalencia va a ser, tenemos que tener un dashboard, un tablero de control, un sistema digital muy bonito. Pero aún así, cuando tienes todos esos datos, si tú lo piensas estratégicamente, todos los datos, todos los tableros de control te cuentan lo que pasó. O sea, me dices cuánto vendimos el mes pasado, cuántas fallas hubo en la línea de producción, cuántos empleados vendieron más que otros. O sea, me reportan de una manera muy dinámica el pasado. Pero realmente eso no ayuda mucho porque el pasado ya pasó. Claro. Entonces, una de las tendencias más estratégicas que yo creo que se vienen en los siguientes, digamos, este año o el siguiente año, es un tema que se llama observabilidad. Y suena medio sexy, pero en lenguaje sencillo podemos decir, es la capacidad de monitorear lo que está sucediendo hoy y anticipar las cosas que van a suceder en el futuro. Claro. Parece como si fuera una bolita de cristal, pero no es así. Es simplemente cuando yo tengo muchos datos de procesos semejantes, puedo generar inferencias y tendencias.
Claro. Y entonces, en vez de que me digas de los 100 camiones que salieron a entregar mercancía hoy, ¿cuántos van a llegar a tiempo? De nada me sirve que me digas que los de ayer fallaron. O sea que de los 100 camiones, 98 llegaron a tiempo y 2 fallaron. Eso está bien como historia. Pero lo que me interesaría es que me digas de los 100 camiones que ahorita están en circulación, dime cuáles son los camiones que potencialmente van a tener problemas en su ruta. Claro. Y no me interesa ver que los otros 95 camiones, porque esos van a estar bien. Dime que estos camiones, esos 5, van a fallar por tendencias estadísticas, por patrones semejantes a lo que sucedió en el pasado, y entonces yo me concentro solo en evitar que esas fallas, no fallen. Entonces, toda esa capacidad de observabilidad, de predecir el futuro antes de que suceda, es lo que es poderoso. Entonces, imagínate, tú podrías tener un dashboard o un tablero de control donde sí te puede decir, bueno, eso es lo que sucedió. Pero esto es lo que tiene potencial problemas. Los clientes con estas condiciones no van a pagar o no vas a poder entregar las mercancías o la línea de producción va a fallar porque estás replicando ciertas condiciones que en el pasado me dijeron que iba a haber problemas. Entonces, la capacidad predictiva y anticipatoria de eso nos puede poner en una posición mucho más estratégica. Claro, totalmente. Buen punto. Oye, y te voy a robar un par de minutos, sí. porque se me ocurre que en mi práctica de consultoría yo veo mucho un mindset de empresarios, de dueños de empresas, de directores generales, donde todo lo que tiene que ver con inversión y de una manera muy acertada, lo evalúan basado en el retorno de esa inversión. Considerando que el tema de transformación digital tiene que ver mucho con la cultura organizacional y cómo puedes inmersar esto, si existe esa palabra, o meter este concepto dentro de la cultura para poder hacerlo realidad y pueda gestionar cambio, ¿cómo le vendemos este concepto desde el punto de vista de ese retorno de inversión? Porque muchas veces cuantificar eso puede ser complicado o difícil. ¿Cómo lo venderías eso? Buenísima pregunta. Bueno, yo empezaría por el primer concepto que sería, ¿dónde quieres estar en los siguientes 5 años como empresario? O en otras palabras, ¿quieres seguir siendo relevante o no? Y entonces, si la respuesta es soy relevante, entonces a fuerzas, claro, tienes que tener una solución o un servicio de transformación digital, porque si no vas a quedar obsoletizado, como lo vimos con la situación del COVID. Es una cuestión de sobrevivencia al final, ¿no? Exacto, y yo creo que eso podemos movernos un poquito a dejar de verlo tan financieramente como dame la tasa de retorno. Exacto. Sino ayúdame a entender las posibilidades del futuro. Claro. Y la palabra relevancia que mencionaste es importantísima, ¿no? O sea, es súper importante. Al final, si no sos relevante para tu cliente, para tu consumidor, desapareces, ¿no? Entonces no hay... Es como, por ejemplo, vemos el caso de COVID, o sea, yo me acuerdo, tenía un cliente que trabajaba en Centroamérica, donde estábamos cambiando su plataforma tecnológica. Y en ese contexto le decía, mira, deberíamos de preparar a tu gente de ventas a que pueda trabajar de manera remota, a que pueda visitar los clientes, levantar las órdenes de compra, convencerlos y mandar esas instrucciones de manera remota a la oficina. Dice, no, aquí todos tienen que regresar todos los días a entregarme eso. Y entre que sí, que no, bueno, finalmente los convencimos de que tuviera una plataforma moderna. Pero fue una bendición divina porque en esa discusión vino el COVID. Entonces los vendedores pues ya no podían ir a ver al cliente y regresar a la oficina. Entonces ni siquiera visitaban al cliente, pero le llamaban por teléfono, tomaban los pedidos y comunicaban la información. Pero también tenían la capacidad de tener una videoconferencia como esta que estamos teniendo tú y yo hoy en día. Eso, pues ponle tasa de retorno de inversión, pues simplemente es
si no hubiéramos tenido eso, no hubieran sido relevantes. Así es. Literalmente podrían haber perdido el negocio. Claro. Entonces yo creo que mi recomendación con los clientes es, veamos las cosas un poquito más estratégicas, no tan tácticas, de decirle, voy a ganar $5 o $10, sino, ¿dónde quiero estar yo en los siguientes 5 años o 10 años? Perfecto. Excelente. Me parece un punto súper relevante ese que acabas de mencionar y bueno, creo que va a ayudar mucho a la audiencia. Nacho, la verdad no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco un montón la oportunidad de conversar contigo sobre un tema tan importante. Solo para finalizar, quiero mencionar 2 cosas. Uno, poner acá tu libro, The Uncomfortable CEO. Es un libro sumamente importante y creo que ha sido muy adoptado, digamos, por muchos de tus clientes y muchos de mis clientes también. Yo lo recomiendo muchísimo. Y el otro libro donde tú colaboraste, pues es este que está acá, Leading with Strategic Thinking, también para que la audiencia lo identifique y lo pueda adquirir. Y lo último que queremos ofrecer también, y que lo vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales, es lo que llamamos un e-paper, un electronic paper que escribió Nacho acerca de este tema de transformación digital y que vamos a estar ofreciendo de manera gratuita a todas las personas que lo requieran, que nos soliciten y que pongan sus datos. Y lo vamos a estar nuevamente comunicando en nuestras redes sociales para que lo puedan adquirir. No se lo deben perder porque la verdad que es extraordinariamente bueno. Y bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente, Nacho, por la oportunidad. Un gran placer conversar contigo como siempre. Rodolfo, es un placer y muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, que todos tengamos un exitoso año muy relevante, 2020. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.